Ya, hermanos, que el Señor les bendiga. Habíamos probado todo, el computador, todo, pero bueno, son cosas que pasan. Ya, vamos a buscar la palabra del Señor que está en Lucas, capítulo 5, de versículo 1 al 11. Yo lo voy a leer mientras que nos colocan una imagen de lo cual se va a tratar la palabra. Amén. Dice así en el nombre del Señor. El título es La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Damos gracias al Señor porque escuchando los testimonios nos damos cuenta que el Señor de esos tiempos es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Amén. Así que, bueno, empezaré contándole que el lago Genesaret también es conocido como el mar de Galilea o de Tiberíades, ¿ya? Quiero que pueda poner en la pantalla, Andrés, lo que significa Genesaret. Viene del hebreo Gan Oseret, jardín de las riquezas, que en Israel es una de las zonas más fértiles del país. Amén, para que eso lo tengamos claro y presente. Tenemos a Simón, que es el que se menciona en el relato, que es de oficio pescador, ¿cierto? Dice que era un hombre hábil y experimentado, ya en lo que él hace, que es la pesca. Y Jesús, que era conocido por la multitud y que enseñaba las verdades del reino de Dios. ¿Ya? Jesús era el que predicaba y el que seguía la multitud por donde quiera que él anduviese. Si nos vamos a la historia que leímos, narra que estos pescadores estaban a la orilla de este lago, que significa jardín de la riqueza, pero si nos vamos a la historia, como que no había mucha riqueza como para Simón, ¿cierto? Porque dice que después que estuvo toda la noche con sus pescadores, una noche larga, cansadora, y con malos resultados, porque dice que no había pescado nada. O sea, ni siquiera un pirigüín. Entonces, ni para el sustento básico. Porque si ustedes saben, el pescador cuando sale a pescar, lo primero que hace es separar la pesca para el sustento de su hogar y luego para la venta. Entonces, esa noche fue nefasta para ellos porque ni siquiera pescaron para su sustento diario. Entonces, Jardín de la Riqueza, yo decía entre mí, pucha, no se cumplía mucho en esa noche con Simón y con sus pescadores. Pero también dice lo que leímos y narra la historia, que también habían personas que iban en pos de la enseñanza de Jesús, que estaban ahí en el lago de Genesaret.
Uno dirá, ¿habrá sido casualidad que el Señor pasó por ahí? O a lo mejor, justo el Señor los vio y se dio cuenta que tenían la cara larga porque le había ido mal. No sé si le ha pasado a usted que a veces ha tenido un día malo y piensa que nadie se da cuenta y todos saben porque nuestro rostro denota que no ha ido mal. Entonces, ¿cuánto más el Señor que nos conoce, cierto? Sabe cuando estamos frustrados, cuando estamos desesperados, o cuando no ha ido mal, o cuando hemos recibido una mala noticia. Pero que sea casualidad, no lo creo, ¿cierto? Porque el Señor sabe y conoce todas nuestras necesidades, ¿cierto? Y Él llega siempre en el momento preciso y justo a nuestras vidas, al igual que a la vida de Simón. ¿Por qué llegó en el momento justo y preciso? Dirá usted, si no pescó nada. Porque el relato también dice que el Señor sabía o nos da a entender de que este hombre iba a ser un buen colaborador del reino del Señor. O sea, iba a ser un buen discípulo del Señor. Al igual que usted, al igual que yo, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, no llegó porque éramos lindos, ni porque nos iba bien, porque éramos exitosos, sino porque quizás habíamos tenido una noche mala, quizás no habíamos pescado nada, no había ido mal. Pero el Señor miró nuestro corazón y sabía que éramos personas que íbamos a hacer un aporte para el reino de los cielos. Él pensó en nosotros y nos miró y dijo, este cabro me sirve, esta chiquilla me sirve, esta hermana me sirve. Amén. Entonces el Señor llega siempre en el momento justo y preciso a nuestras vidas. Y Él necesita colaboradores para el reino. Yo no sé si usted quiere ser un colaborador, un quejón, o el amargado que quiere estar en la orilla quejándose que no pescó nada. No sé. Pero hay un solo escenario, pero hay muchas actitudes de las cuales usted puede tomar. Pero en esta hora vamos a analizar lo que pasó acá en Lucas. Como dijimos, Dios siempre está en el momento justo con las personas precisas y dando la solución necesaria. Así que no se aflija. El Señor sabe lo que usted necesita y lo que está pasando. Amén. Entonces dice en el relato que Jesús le pide la barca a Simón y le dice que se la deje un poquito más allá de la orilla para él poder predicarle a la gente y enseñarle lo que tenía que enseñar ahí a la orilla del lago Genesaret. Y se la pide nada más que nada menos que a Simón, a un hombre hábil y experto en la pesca. Y como él seguramente no tenía muchas ganas de irse a la casa si no le había ido bien, y mientras limpiaba sus redes, yo me imagino así como los cabros chicos que están jugando, haciendo algo, pero igual están con su orejita atenta a lo que está hablando el maestro. Y yo decía, ¿de qué habrá estado hablando el Señor o qué habrá estado enseñando? Me imagino que tuvo que haber estado hablando de la fe, de la obediencia, de la ganancia que trae creerle al Señor, de obedecer, de accionar, ¿cierto? De los milagros. ¿Por qué yo me imaginaba eso? Porque el Señor es tan inteligente y como Él lo sabe todo, Él también estaba preparando el corazón de Simón, porque sabía que estaba escuchando las enseñanzas. Entonces, como estaba preparando el corazón de Simón, dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, el Señor no le dijo, Simón, ahora que terminé, vamos por si acaso a ver si nos resulta algo, ya que estuviste toda la noche. No, el Señor con seguridad le dice, Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. El Señor le daba por hecho de que iban a entrar, iban a pescar. Entonces, el Señor es un buen instador y le dice a Simón que bogue mar adentro. Yo busqué en otra Biblia que no fuera la Reina Valera, sino que otra versión,
y dice que bogue o vaya a lo más profundo, ¿ya? Porque a veces uno no entiende el término bogar mar adentro, sino que ve a lo más profundo y echa las redes y pesca. El Señor, como le decía, como Él sabe todo, y había pasado, yo creo que Simón pensó y dijo, pucha, el Señor me está diciendo que eche las redes, y él que era experto, que ya había estado toda la noche, tiene que haber con su lógica pensado y haber dicho, pucha, ya pasó el mejor momento, cuando salen los peces, cuando están todos y podríamos haber pescado, y ya pasó ese mejor tiempo, pucha, y el Señor me está pidiendo echar las redes. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor? Que accionara su fe, ¿cierto? Y en el relato en el 5 dice, respondió Jesús, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice punto y coma, más en tu palabra echaré la red, ¿cierto? O sea, hay una pausa. Yo creo que él en su lógica dijo, pucha, ya no pesqué, ya pasé el mejor momento, no creo que ahora pueda pescar, ni aunque me vaya a lo más profundo. Usó su lógica, pero, y como humano le quiso informarle al Señor, Señor, pero ya estuve toda la noche, pero Señor, ya eché la red, ya fui mar adentro. Y le argumentó que trabajó y que no pescó nada. Y eso me traía como un recuerdo de que nosotros somos como Simón, que creemos que Jesús no está al tanto de lo que sucede alrededor de nosotros, ¿cierto? Y como que lo tratamos de informarle al Señor, Señor, es que pasa esto, pasa este otro. Le argumentamos como hombres, Señor, es que estamos en pandemia. Es que no podemos juntarnos más de 20, es que no podemos visitar a los enfermos, es que no podemos hacer esto, no, es que no tengo internet, es que aquí, entonces como que nosotros tratamos de decirle al Señor lo que Él ya sabe, como Simón trató de decirle al Señor todo lo que hizo cuando el Señor ya sabía todo lo que había hecho. Por algo el Señor lo miró y empezó a dar su enseñanza para que Simón escuchara y pudiera practicar lo que estaba escuchando. Entonces, como que él trató de excusarse. Pero también en el siguiente versículo dice, más en tu palabra echaré la red. En ese punto y coma yo creo que él pensó y dijo, pero recién me acaba de enseñar el Señor de que tengo que tener fe. Entonces, ¿qué hizo Simón? Depositó toda su confianza en el Señor y dice, Señor, más en tu palabra, o sea, en tu poder, quiso decir, en tu verdad, porque en tu palabra, en tu poder, en tu verdad, en tu criterio, no en el mío, confiaré y echaré la red, y fue con Jesús a lo profundo, mar adentro, a lo más profundo, no a donde había ido él, donde a lo mejor normalmente se pesca, ¿cierto? Fue a las profundidades. En el versículo 6 y 7 vemos cuáles fueron los resultados. ¿Fueron terribles? ¿Fueron devastadores? ¿No, cierto? Cuando usted confía en el Señor no lo avergüenza, sino que al contrario, los resultados fueron maravillosos. Mire, dice que habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Eran tantos los peces que sus redes se rompían. Entonces, el Señor nunca avergüenza a aquel que le cree, le hace caso y confía en Él. Al contrario, ¿cierto? El Señor dice que la pesca fue milagrosa. Dice que llenaron hasta 2 barcas que luchaban para no hundirse de tantos peces. Quizá el Señor está queriendo decirnos que a lo mejor es bueno estar a la orilla, es bueno escuchar las enseñanzas, es bueno
esperar que otros te digan qué hacer. Quizás es bueno trabajar, es bueno hacer todo, pero a lo mejor no hace falta ir a la profundidad con el Señor, a las profundidades, para lograr ver estas maravillas, estos milagros. Porque aquí lo importante fue que se usó la misma barca. Si usted ve el relato, el Señor no le dijo, anda a buscar la barca de allá, sino que le dijo Simón, toma la barca, las redes y vamos a la profundidad. Más encima el Señor se ofreció a ir con ellos. Entonces, la barca era la misma, la red era la misma, los pescadores eran los mismos. ¿Cuál era la diferencia? Primero, fueron a las profundidades, pero no fueron solos, fueron con el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Que no andemos solos, sino que profundicemos con el Señor, en su experiencia, con su espíritu. No sé, que nuestra vida no sea tan superficial, tan cotidiana, a lo mejor. ¿Cierto? Es lo que yo rescaté un poco de esta historia. Yo sé que necesitamos muchas veces escuchar de la palabra, alimentarnos, recibir conocimiento espiritual, pero el Señor a lo mejor necesita siempre que veamos estas pescas abundantes y no las logramos ver porque nos vamos más allá, nos vamos a las profundidades. Dios necesita verdaderos hombres o verdaderos pescadores de hombres, como le dijo después a Simón que ellos iban a ser pescadores de hombres. Necesita verdaderos hombres con fe, que confíen, que podamos escuchar al Señor y obedecerle. Independiente del argumento que en el momento tengamos en nuestra mente, después hacer una pausa y decir, pero el Señor dijo esto, y su palabra dice esto, y yo lo haré. Si tú lo dices, Señor, si tu palabra lo dice, yo lo haré. Que podamos escuchar al Señor y creerle lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Yo sé que el Señor siempre quiere bendecirnos, pero necesitamos salir de nuestra zona de confort, ¿cierto? Nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de sentirnos tan capaces. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno maneja muy bien una situación, se siente tan capaz que casi que lo hace de memoria? A lo mejor a Simón le pasó eso, pero esa noche el Señor le permite que sus capacidades fracasen para mostrar su poder en su vida. Pon la frase, Andrés, por favor. A veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen para mostrar su poder en nuestras vidas. Ojalá no tenga que pasar eso en nosotros, pero muchas veces estamos tan cómodos, nos sentimos tan capaces que no le consultamos al Señor. Y salimos a pescar a tonta y a loca nomás. Entonces, el Señor muchas veces permite que nuestras capacidades fracasen para que Él muestre su poder. Como en este relato, el Señor muestra su poder sobrenatural para suplir algo básico, hermano. Ni siquiera para suplir algo, no sé, gigante. Era solamente para suplir lo que necesita un pescador, el sustento básico, llevar el pan a la mesa, el pez a la mesa. Era algo tan básico, pero el Señor permitió que fracasaran para que pudieran entender que necesitaban a Jesús. Dios, a través de su poder sobrenatural, nos deja ver sus bendiciones tan grandes, gracias Andrés, que alcanza no solo para mí. Si vamos al relato, dice que en el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Yo me imagino que estaban así, ¡hoy vengan compañeros, amigos! Y chiflaban, no sé, cómo hablan los pescadores, ven, mira todos los peces, que no se nos arranque ninguno, y quisieron compartir con otros. El Señor es tan bueno que cuando Él nos bendice,
no solamente te bendice a ti, que tú le has creído, que tú fuiste a las profundidades con el Señor, sino que Él además derrama la bendición y alcanza para otros. Como en este relato, el Señor no solo bendijo a Simón ni a sus compañeros, sino que también a los de la otra barca. Y el Señor siempre ha querido bendecirnos, pero también a veces quiere asombrarnos, para que no se nos olvide que hay cosas que no se pueden con nuestras capacidades, sino que necesitamos de Cristo. Entonces ellos vieron algo jamás visto en la vida del pescador, nunca habían pescado tanto que quedaron tan asombrados que hasta se asustaron. Y Simón, al ver esta verdad, vio su propia naturaleza pecadora ante Jesús, que se postró de rodillas y dice que reconoció y que le dijo: Jesús, apártate de mí, soy un hombre pecador. Es como cuando el Señor llega a nuestra vida y uno dice, si se creía tan buena persona, se creía tan, no sé, especial, cuando llega el Señor a nuestra vida, uno dice: oh Señor, soy tan pecador, tan pecador. Yo creo que como que eso le sucedió a Simón. Vio su naturaleza pecadora ante la grandeza del Señor. Pero el Señor al tiro los calma y le dice: pero no teman de ver estas cosas, yo tengo mucho para mostrarles. Yo lo único que necesito es hombres o discípulos, gente que busquen hacer el reino de Dios. En realidad, Él le dijo, desde ahora van a ser pescadores de hombres, desde ahora necesito discípulos, necesito gente que quiera hacer lo que yo hago. Y Jesús no lo iba a ir a buscar. Mira dónde fue a buscar Jesús a sus seguidores, a la orilla del lago, a unos simples pescadores, porque el Señor no nos va a ir a buscar a los mejores colegios y universidades. El Señor tampoco los va a ir a buscar a los mejores templos e iglesias creadas por hombres, ni tampoco lo va a ir a buscar a los mejores barrios, a las mejores casas hechas, ¿cierto? Dios busca gente como usted y como yo, gente común y corriente, gente que le crea al Señor y que lo obedezca y que quiera ir más adentro, que quiera ir a las profundidades junto al Señor, que dejen después todo y le sigan. Y algunos se van a asustar aquí, van a decir: pero hermana, ¿cómo voy a dejar todo? Porque uno entiende todo literal. Dejar todo significa dejar nuestros prejuicios, nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, nuestra lógica humana, cambiarla por la vida de Cristo, nuestra vida antigua, cambiarla por una vida en Cristo. Eso es dejar todo, no es que usted va a dejar todo eso. Si usted está dispuesto a dejar todo eso y ser un discípulo del Señor o ser un pescador de hombres, lo único que el Señor le pide es que usted le crea, que vaya a las profundidades con Él y usted va a ver milagros. Y las bendiciones no solamente van a ser para usted, sino que va a ser para su familia y para todo aquel que le rodee. Porque el Señor es bueno y porque siempre ha querido bendecirnos. Entonces, en esta tarde yo quiero decirles que el Señor nos insta a no rendirnos, ¿cierto, hermanos? Nos insta que no nos excusemos, que Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe en qué situación estamos, Él sabe cuál es mi problema, cuál es la enfermedad, cuál es la dificultad. Él sabe que mundialmente estamos en pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahora le quiero, antes de que pasemos a la alabanza que vamos a escuchar, quiero que por un momento se concentre, cierre sus ojos y lo quiero llevar a pensar como que estuviera frente al Señor. Yo a veces me imagino si estoy frente al Señor y me pongo a llorar al tiro. Pero imagínate que estás frente al Señor y yo te preguntara: ¿quieres ser pescador de hombres? ¿O quieres ser mi discípulo? Y el Señor te dijera: ¿quieres ver un milagro?
¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres enseñar mi palabra? Dice el Señor. El Señor te dice, ven conmigo a las profundidades y verás el milagro. Y la bendición te alcanzará a ti y a todos los que te rodean. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos anime con esta palabra. No te preocupes porque el Señor sabe todo lo que pasa a nuestro alrededor. Amén. Cantémosle al Señor.